Vamos a grabar la clase, buenos días a todos. Y vamos a ir a ver la clase de hoy. Estaba diciéndoles que hoy día es el plazo de entrega del trabajo y si hay alguno que no lo ha entregado, tiene plazo para entregarlo durante el día. Voy a... ¿Cómo les ha ido con el profesor Yerko? Niños, jóvenes, Bien. Bien. ¿qué es lo que han visto con él? Poco de historia, la epistemología. Ya, Estamos y, como enlazando lo pedagógico igual, ya, como la historia de la ciencia con lo pedagógico. ya. ¿Han sido productivas esas clases? ¿Les ha gustado? Sí, Ya, qué bueno, me alegro mucho. ¿Se conecta un poco lo que él está haciendo con lo que estoy haciendo yo? sí. Porque nosotros nos conversamos una vez a la semana, yo le digo que él vaya viendo los PPT que yo estoy pasando con ustedes, conversamos de lo que yo hice en clase para que él más o menos se enfoque para ese lado. Así que qué bueno, porque significa que estamos complementando. ¿Él no les pasa PPT? Sí, pero igual se demora un poco en mandarlo. Ya, porque eso le voy a pedir que los empiece a subir, porque así Lo también yo... que pasa es que le pesan, él trabaja con otro sistema, Ubuntu creo que se llama, y son pesados, entonces enviarlo por la plataforma no lo deja. Entonces lo envía o por WhatsApp o nos envía, el último lo envió a Tania y a mí para que nosotros se lo enviáramos a los demás compañeros. Pero es que podría hacer un drive. Voy a hablar con él. Que haga un drive del curso y ahí va dejando todo su material y ahí podemos tener acceso a todo, incluso yo. Eso vamos a hacer. Bien, voy a comenzar con esta unidad que se llama la ley de la gravitación universal, porque nosotros ya vimos las leyes de Kepler. A ver, recordemos la ley de Kepler porque las vimos hace rato. ¿Cómo se llamaba la primera ley de las de Kepler? Ley de las órbitas. La ley de las órbitas, ¿no es cierto? Y se refería a que todos los astros que giran en torno a una estrella, porque en realidad esto lo tenemos que generalizar, ustedes saben que nosotros no somos el único sistema solar, que existen millones, hoy día sabemos que existen millones y millones de galaxias, y cada día parece que el mundo se expande más, o sea, el universo se expande más. En la época de la Edad Media suponíamos que era nuestra Tierra, nuestro Sol, nuestro planeta, y eso era todo el universo. Pero después que el hombre ya sale a la Luna, sale con los satélites a dar órbitas alrededor de la Tierra y puede mirar un poco más allá, entonces nos damos cuenta con los avances tecnológicos que en realidad este universo es infinito y que nuestro sistema solar es un punto infinitesimal en el universo. Que nosotros estamos alojados en una galaxia, que esa galaxia puede tener muchos más sistemas solares como el nuestro. ¿Y de qué se da cuenta Kepler? Con la ayuda de los estudios de Tycho Brahe, se da cuenta de que la Tierra, que todos los astros orbitan en órbitas elípticas y no circulares como se pensaba. Se pensaba que eran circulares porque estas órbitas elípticas tienen muy poca excentricidad, o sea, son casi parecidas a un círculo. Y todos los astros entonces que giran o orbitan alrededor de otro, lo hacen en forma elíptica. La Tierra gira en torno al Sol, los planetas giran en torno al Sol, los satélites naturales giran en torno al Sol, y, y la Luna también gira en torno a la Tierra, y todos los astros lo hacen con estas órbitas elípticas. Entonces, la ley de las órbitas, que dice que todos los planetas giran en órbitas elípticas. La segunda ley de Kepler, a ver si alguien se acuerda de qué se trataba. Ley de las áreas. En la ley de las áreas, ¿cierto? Y ahí ocurría un fenómeno bien interesante. ¿Qué ocurría ahí? Si alguien me lo puede explicar como un fenómeno físico. Que en el afelio y el perihelio se barrían como los rayos iguales. En el afelio y el perihelio, claro,
se barrían áreas iguales en tiempos iguales. Y eso tenía una consecuencia. ¿Cuál era esa consecuencia? Cuando la Tierra pasaba cerca del Sol, pasaba más rápido. Muy bien. ¿Y ese cómo se llama ese punto cuando está más cerca del Sol? Perihelio. 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 Entonces, cuando la Tierra orbita en el perihelio, lo hace de forma más rápida que cuando lo hace por el afelio. Y eso le pasa a todos, bueno, a todo lo que orbite cerca de la Tierra, sí, pero en este caso a la Tierra, ¿cierto? Que cuando pasa más cercano al Sol, aumenta su velocidad. Y esto es por los efectos de gravitación también. Esa es la ley de las áreas. Y la tercera ley, ¿cómo se llamaba? Ley de los periodos. Ley de los periodos. ¿Y cómo se enunciaba esa ley? Es como lo que tarda los planetas en dar una vuelta alrededor del Sol. ¿Pero cómo se enunciaba matemáticamente? ¿Se acuerdan? Ah, era K es igual a R3. A ver, revisen en su apunte. Espérame, A es igual a t cuadrado partido por r al cubo. eso Ya. K era igual a t cuadrado partido por r al cubo. ¿Y qué es lo que era t? T es el periodo, ¿cierto? Y r es el radio medio o radio promedio de un planeta al Sol. Entonces, lo que me establece esa ley es que si yo calculo el periodo o el tiempo que tarda en dar una órbita a cualquier planeta, dividiéndolo por el cubo de su radio medio, siempre me va a dar una constante. Y esa constante es igual para todos los planetas y para todas las órbitas. ¿Ya? Entonces, ahí es donde vamos hoy día a aterrizar esta ley de los periodos. Entonces, nos vamos a ir a ver a Newton ahora. Nos vamos a ir al siglo... ¿Sí? Tengo una duda. Dígame. Con respecto a la ley de las órbitas, o sea, las leyes de Kepler. Sí. Lo que pasa es que igual quedamos como más o menos en duda de que si fue Galileo al final el que implementó el cambio de paradigma en la sociedad respecto a la teoría heliocéntrica. Bueno, el primero el que lo propuso fue Copérnico. Claro, pero así como Profe, más sí, aceptado, así, ¿no? claro, sí. O sea, sabemos que fue después de, o sea, cuando lo propuso Galileo, ¿fue cuando Galileo estaba todavía vivo o fue después de que Galileo, si lo aceptaron al tiro, eso, creo. No, pues. Galileo murió y su teoría todavía no era, o sea, la teoría de Copérnico no era bien aceptada. Después con las leyes de Kepler y Newton, entonces recién se dan cuenta que en general todo lo que ellos decían estaba bien. Pero, claro, o sea, hubo muchos detractores respecto a la teoría heliocéntrica. Entonces, como te digo yo, Galileo al final, él sigue con sus investigaciones en forma paralela a Kepler y se seguían trabajando los dos en lo mismo, en forma separada, porque uno está en Europa, o sea, en Italia y el otro en Inglaterra, pero ellos siguen sus avances. Ahora, la comunidad científica seguía como ignorando esto, ¿ya? Y claro, yo creo que a fines de la época de Galileo, a ver, déjenme mirar un poco, a fines de Galileo, yo creo que ya se asienta esta teoría. Claro, porque Kepler y Newton siguen trabajando en este tema. Pero así como fecha, no lo tengo tan claro. ¿Ya? Pero es que nosotros teníamos como esa duda. Sí. Que nos complicó más o menos, pero igual lo sacamos adelante. No, porque decía en el año 1893, a ver, y dice, respecto de Galileo, la tragedia de Galileo se describe en muchas partes y es imposible enjuiciarlo sin conocer
todos los detalles de la historia. Galileo no podía ocultar su profundo convencimiento de la verdad de sus teorías, y en tanto que Copérnico aún invocaba la doctrina aristotélica para hacer su teoría más aceptable. A pesar de que Copérnico fue el que impulsó esta teoría, él trataba de como adaptarla a las teorías aristotélicas. O sea, todavía como que no se convencía bien de su propia teoría. Para hacerla más aceptable. Galileo, desde un punto de vista nuevo, urgía por la aceptación del sistema heliocéntrico, por sus propios méritos de simplicidad y mayor utilidad. Y esto suponía un cambio radical. En 1632, Galileo publicaba la obra de la que antes nos hemos ocupado, Diálogo sobre los grandes sistemas del mundo, en el que exponía del modo más persuasivo la teoría de Copérnico, en lo que pretendía sea una discusión imparcial de los méritos de los sistemas de Ptolomeo y Copérnico. Galileo mantenía que los fenómenos y leyes de la naturaleza patentes a todos los que querían ver eran una prueba directa y una revelación de la divinidad, tan válidas como las que figuraban en la Biblia. Acuérdense que todos eran súper creyentes. Tanto, decía él, las sagradas escrituras como la naturaleza provienen del verbo divino. No es menos admirable en la manifestación de Dios a nosotros en la naturaleza que en los párrafos sagrados de la escritura. Esta opinión no solo mantiene la mayoría de los científicos actuales, sino que es doctrina oficial de la Iglesia. Sin embargo, en aquel tiempo podían interpretarse como síntomas de herejía. Tampoco ayudó nada a Galileo su carácter brusco y falto de tacto. Entonces ya todavía no, tanto los científicos como los no científicos pueden felicitarse del veredicto de la historia, pues menos de 50 años después de Galileo aparecía la obra monumental de Newton, Los Principia, que integraba brillantemente los trabajos de Copérnico, Kepler y Galileo, con los principios de la mecánica, y el triunfo largamente diferido de estos pioneros de la ciencia fue irrevocable. Y como veremos en el capítulo próximo, su triunfo fue más brillante y significativo que ellos mismos podrían haber esperado. Entonces no estaba tan equivocada. Ahora es Newton el que va a recoger todos los trabajos, tanto de Copérnico, de Galileo, de Kepler, y él es en el fondo el que hace ver a la comunidad científica que todos estos físicos anteriores tenían razón en sus descubrimientos y en sus teorías. ¿Ah? Pero muchos años después, bueno, 50 años después de Galileo, 50 años después de que murió Galileo, aparece Newton. Profe, Dígame. pero yo leí por ahí, o sea, solo de Galileo, que se supone que un papa le dio como el visto bueno a la obra de Galileo y después de 100 años. Y después ¿Ya? vino el segundo papa, que se llama Papa Benedicto, el que dio el visto bueno a la obra, y el Papa Juan Pablo II empezó a hacerle homenaje a Galileo y a pedir perdón por todos los científicos que fueron como, no sé cómo decirlo, heridos, como Claro, encarcelados. sacrificados, Claro, ¿cierto? Claro. sí, Mira qué interesante. Claro, porque la iglesia era muy autoritaria en ese tiempo. O sea, si se iba contra la iglesia, te podían matar, po. Entonces, claro, es muy posible. Pero en relación a todos estos físicos, estos científicos que estudiaron los sistemas planetarios, el que pone como la guinda de la torta es Newton, ¿ya? Pero no es una torta que fabricó él solo, sino que viene con todos los aportes, desde Copérnico, Galileo, Kepler y todos esos estudios, ¿ya? Entonces, nos vamos a ir al siglo XVII. En el siglo XVII, esta vieja pregunta de Platón, ¿se acuerdan? ¿Qué hipótesis de movimientos uniformes y ordenados pueden explicar los movimientos aparentes de los planetas? Acuérdense que él le dijo a sus discípulos Aristóteles le dijo a sus discípulos de que tenían que resolver este problema.
Entonces, había perdido su significado original en la nueva ciencia de Galileo. Esta pregunta, ¿qué hipótesis de movimientos uniformes y ordenados pueden explicar los movimientos aparentes del planeta? En la nueva ciencia de Galileo, ya se sabía que los planetas giraban en torno al Sol, o eso era lo que él postulaba. En el siglo XVII, una nueva preocupación se manifiesta en dos problemas críticos de la física. Si supusiésemos que el sistema era heliocéntrico, ¿qué fuerzas actúan sobre los planetas para explicar las trayectorias observadas? Suponiendo que las trayectorias sí eran elípticas. ¿Y cómo han de explicarse los efectos observados? Perdón. ¿Y cómo han de explicarse los efectos observados de la gravitación terrestre ahora que esta doctrina de Aristóteles ha fallado? Entonces, las preguntas se enfocaron hacia otros aspectos, hacia otros fenómenos. ¿Qué fuerzas actúan sobre los planetas para que las órbitas fueran elípticas? Y cómo se explicaba los efectos de la gravitación de la Tierra. Entonces, eso empezó a dar vuelta en la cabecita de Newton. Isaac Newton, voy a cerrar aquí. Ahí, no quiere. Bueno, allá. Isaac Newton, ese caballero buen mozo que ven ustedes ahí con esa melena, que en realidad era una peluca, es un científico inglés, un chiquillo, si era cabrito, Newton. Newton era un genio porque él ya como a los 20 años ya estaba trabajando en la universidad y había escrito libros y todo eso. Isaac Newton es un científico inglés, 1642 al 1727, fue un físico, fue filósofo, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés. ¿Ya? Se le reconoce tanto por su colaboración a la física como su colaboración a la matemática. A los 18 años ingresa a Trinity College, a la Universidad de Cambridge. A los 18 años ingresa a esta universidad, que era una de las universidades más reconocidas de Inglaterra. A los 26 años, en 1669, ya es nombrado profesor de matemática en esta misma universidad. Para ser profesor de esas universidades, tenían que ser, pero muy, muy capos. Ahí está la Universidad de Trinity College, en Cambridge. Y adivinen quién está ahí. Yo misma, porque tuve la oportunidad de conocerla. Autor de los Principia, donde describe la ley de la gravitación universal y establece las bases de la mecánica clásica mediante las leyes que llevan su nombre. Entonces, como les digo yo, este chiquillo, que tras los 18 años estudiara en la Universidad de Cambridge, a los 26 ya estaba haciendo clases en la misma universidad. Aquí está la entrada, aquí hay una calle, y aquí hay una placita, que no le puse la foto, pero aquí hay una placita y aquí hay un arbolito, que dicen que ese es el árbol el cual estaba Newton reposando y le cayó la manzana. Pero yo creo que es un cuento nomás. Pero ahí todo el mundo va a sacarse fotos con ese arbolito y obviamente yo también me saqué fotos con ese arbolito. En 1672 es nombrado miembro de la Royal Society, que también era como la comunidad científica más renombrada y de como alta alcurnia en Inglaterra. Entonces él en el 69, 26 años, 26, 69, 70, 71, tenía 29 años y ya era miembro de la Royal Society. Imagínense. Cabrito. Bueno, ya había escrito sus libros, por los Principia. Los Principia son unos libros que él escribió y habla sobre todos los fenómenos mecánicos basados en los estudios de Galileo. Fenómenos mecánicos donde describe sus primeras leyes, y esto está en una biblioteca en Cambridge.
Entre otros descubrimientos a los que se le atribuyen a Newton, destacan sus trabajos sobre la naturaleza de la luz y la óptica. Recuerden que fue él el que descompuso la luz natural, la luz blanca, en el espectro que nosotros conocemos hoy. ¿Ah? Que se dio cuenta que la luz era capaz de descomponerse en distintos colores, y eso también asociado a todo el fenómeno óptico y ondulatorio. Destacan sus trabajos también en la óptica, porque esto permitió también estudiar todo lo que vimos nosotros antes, que son los lentes, ¿se acuerdan de los lentes? Las distancias focales, los ejes ópticos, todo lo que tiene relación a lentes. Y también desarrolló el cálculo matemático, todo lo que son las derivadas, las integrales, él ya a esa edad lo desarrolló. Descubrió el espectro de color que se observa cuando la luz blanca pasa por el prisma. Acuérdense que él contribuyó con su modelo corpuscular de la luz, porque él decía que la luz se comportaba como partícula y no como ondas. Pero al final, recuerden que este modelo se transformó en un modelo dual, donde la luz tiene comportamiento dual. Además, comparte con Leibniz, que fue otro contemporáneo de él, que también estaba por otra parte de Europa desarrollando el cálculo integral y diferencial. Y este mismo cálculo integral y diferencial es el que utiliza Newton para formular sus leyes de la física. Imagínense que contribuyó desarrollando el teorema del binomio y las fórmulas de Newton-Cotes. Ley del enfriamiento térmico. A él le gustaba mucho la termodinámica también. Y también contribuyó con leyes de la termodinámica. Además, también hizo estudios sobre la velocidad del sonido en el aire. O sea, era un abanico de posibilidades científicas Newton. Su propuesta de una teoría sobre el origen de las estrellas. Él también contribuyó un poco sobre la teoría del origen del universo, porque si hablamos de estrellas estamos hablando también del origen del universo. Fue también un pionero en la mecánica de fluidos, estableciendo una ley sobre la viscosidad. Entonces, Newton, si ustedes se fijan, contribuyó muchísimo a la ciencia. Respecto de nuestro estudio, volvamos nosotros a nuestro universo, a nuestro sistema planetario, a las leyes de Kepler. Veamos las contribuciones que hace Newton a la gravitación universal. Newton fue el primero en demostrar que las leyes naturales que gobiernan el movimiento en la Tierra y las que gobiernan el movimiento de los cuerpos celestes son las mismas. Recuerden que Kepler estableció sus tres leyes pensando en la Tierra y el Sol, y después se dio cuenta que las podía extrapolar también a otros planetas. Es a menudo calificado Newton como el científico más grande de todos los tiempos, y su obra como la culminación de la revolución científica. Esta revolución científica que parte con Copérnico, ¿ah? Que parte con el pensar de que la Tierra no era el centro del universo, y que después fue generando adeptos y que fue perfeccionándose con Galileo, con Kepler más aún, y toda esta revolución culmina con Newton. El matemático y físico Joseph Louis Lagrange en este tiempo dijo: Newton fue el más grande genio que ha existido y también el más afortunado, dado que solo se puede encontrar una vez un sistema que rija al mundo. Y sus estudios culminaron con los estudios sobre las fuerzas que originaban estos movimientos de los planetas. Newton se basa en las leyes de Kepler sobre el movimiento de los planetas y los estudios anteriores de Galileo durante los años 1665 y 66. Elaboró la base de lo que hoy se conoce como la ley de la gravitación universal. Esta ley establece que los cuerpos, por el simple hecho de tener masa, experimentan una fuerza de atracción hacia otros cuerpos con masa.
Esta fuerza de atracción se denomina fuerza gravitatoria o fuerza gravitacional. Entonces, Newton lo que dice es que cada cuerpo ejerce una fuerza en el otro de igual módulo, de igual dirección, pero de sentido contrario. Estas fuerzas explican por qué los planetas de nuestro sistema orbitan alrededor del Sol o la Luna alrededor de la Tierra. Se dice que el sistema planetario está en equilibrio de fuerzas. Uno dice, ¿por qué la Tierra no choca con el Sol? ¿O por qué los planetas no chocan entre ellos? ¿O por qué la Luna no se cae hacia la Tierra? Porque existen estas fuerzas gravitacionales que son iguales y contrarias. Entonces, la Luna atrae a la Tierra y la Tierra atrae a la Luna, pero también existen otros planetas que atraen a la Luna y atraen a la Tierra, entonces no dejan que se junten o no dejan que choquen. ¿Por qué? Porque los están atrayendo hacia otros lugares. Entonces se dice que el sistema está en equilibrio. El sistema de fuerzas gravitacionales está en equilibrio, porque si no los planetas colapsarían. ¿Ya? Dos cuerpos, dice Newton, se atraen con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas. Repito, dos cuerpos se atraen con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas. Este directamente proporcional está expresado por una constante que Newton la llama G. Como esto está escrito en forma vectorial, aparecen unas flechitas que indican que fuerza es un vector, y esto indica la dirección de la fuerza, ¿ya? El signo menos también indica que es una fuerza de atracción. Entonces voy a repetir, dos cuerpos se atraen con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Y está dirigida según la recta que une los cuerpos, según la dirección. O sea, si volvemos a mirar la figura anterior, se refiere a esta dirección. ¿Ya? Y en forma vectorial se expresa de esa forma. Pero si lo expresáramos en forma escalar, sin una forma vectorial, desaparecería la flechita, desaparecería esta magnitud vectorial y desaparecería el signo menos. Dicha fuerza se conoce como fuerza gravitacional y se expresa así. La masa de un cuerpo, de uno de los planetas, la masa del otro planeta, es el producto de sus masas, es, dice, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Entonces, ¿qué es cada cosa? Esto es el vector de la fuerza gravitatoria, fuerza G, fuerza de gravitación. Su unidad de medida en el sistema internacional es el Newton. Fuerza G, fuerza gravitacionaria, su medida es el Newton en el sistema internacional. G es la constante de gravitación universal, que no depende de los cuerpos que interaccionan y cuyo valor es este. Quiero que lo anoten, porque lo vamos a ocupar a lo mejor más adelante. El valor de la constante de gravitación universal, y que es un valor que solo llegó a establecer Newton hartos años después, porque en los estudios anteriores de Kepler y de Galileo no se estableció el valor de esta constante. G es 6,67 por 10 elevado a menos 11 Newton por metro cuadrado partido por kilogramo al cuadrado. ¿Ya? Esta es una constante de gravitación universal. Constante de gravitación universal. Y no depende de los cuerpos. ¿Ya? M y N, M mayúscula y M minúscula en esta fórmula son las masas de los cuerpos que interaccionan. Y su unidad de medida en el sistema internacional es el kilogramo. R es la distancia que los separa.
Y esta fuerza de interacción o esta fuerza gravitatoria, Newton, cuando la expresa, finalmente se da cuenta que rige para todos los cuerpos celestes. Y más aún, también para otros tipos de fuerzas, como por ejemplo las fuerzas eléctricas que también se manifiestan bajo una fórmula muy, muy parecida a esta. Este es un vector unitario, solamente me indica la dirección en que actúan las fuerzas, ¿ya? Y que son de signos contrarios. Por eso que en el caso de acá, están actuando en la misma dirección, pero el signo menos me indica que esta actúa para acá y que esta actúa para acá. Solamente por eso se expresa así. Pero si lo expresáramos de manera escalar, quedaría sin los vectores. Así. Si yo la puedo expresar como de forma escalar, sin vectores, el módulo de la fuerza de gravitación se podría obtener mediante esta ecuación. Si yo quiero calcular el valor de la fuerza de gravitación, la puedo expresar así. ¿Ya? Entonces, esta es la fuerza de gravitación universal, G por el producto de las masas partido por el radio cuadrado. La ley de gravitación universal, escriban esa fórmula también. La ley de la gravitación universal sirve únicamente para masas puntuales y cuerpos esféricos. Masas puntuales y cuerpos esféricos. Significa que aunque el cuerpo sea enorme como el planeta Júpiter, nosotros concentramos toda su masa en el centro del planeta. Por eso que hablamos de masas puntuales. Y todos estos cuerpos son esféricos porque están, si ustedes se fijan, todos los planetas son esféricos justamente por la fuerza interior de gravitación que ellos tienen y toda su masa es atraída de manera uniforme por su gravitación, por su fuerza de gravitación, y además esta ley de gravitación se trabaja de esa forma. Entonces, cuando yo estoy viendo dos planetas, no me fijo en el radio del planeta, me fijo solamente en el punto céntrico del planeta donde se supone que está concentrada toda su masa, ¿ya? Entonces pueden ser muy distintos en cuanto a masa o en cuanto a radio o en cuanto a diámetro del planeta, pero se aplica la ley para masas puntuales. Entonces, la masa va a estar situada ahí, por lo tanto, mi radio o mi distancia, yo la obtengo desde los centros de las masas. ¿Por qué? Porque estos cuerpos se comportan como si toda su masa se concentrara en su centro. Entonces, toda la masa de este cuerpo se concentra ahí y toda la masa de este cuerpo se concentra ahí. Por lo tanto, las distancias, esta distancia que está aquí involucrada en la ley de gravitación universal, son las distancias desde su centro. Este R cuadrado es esta distancia, del centro de un planeta al centro del otro planeta. Cuanto más cercanas se encuentran las masas, el módulo de la fuerza gravitatoria es mayor, porque la fuerza gravitatoria es proporcional al producto de las masas. ¿Se fijan? Y es inversamente proporcional al cuadrado de las distancias. Inversamente proporcional al cuadrado de las distancias y directamente proporcional al producto de las masas. Por lo tanto, mientras más cercanas están las masas, el módulo de la fuerza gravitatoria es mayor. Cuanto mayor o menor es el valor de cualquiera de las masas, provoca que el módulo de la fuerza sea mayor o menor respectivamente. Por ejemplo, si esta masa es muy grande, entonces la fuerza gravitatoria también va a ser grande. Si esta masa es muy pequeña, estamos suponiendo que esta siempre es pequeña, entonces el módulo de la fuerza gravitatoria va a ser pequeño. ¿Ya? ¿Qué atracción ejercemos sobre la Tierra? Las fuerzas gravitacionales obedecen al principio de acción y reacción, o tercera ley de Newton. Recuerden que nosotros aprendimos en la otra física, en el otro módulo,
aprendimos que todos los cuerpos eran atraídos por la Tierra por una fuerza G, ¿cierto? Por la fuerza de gravitación. Y eso significaba que todos los cuerpos caían con la misma aceleración de gravedad en la Tierra. Y en la Tierra esa aceleración de gravedad era aproximadamente 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. ¿Se acuerdan? Entonces, acá en la Tierra también se ejerce esta fuerza de gravitación y se obedece a este principio de acción o reacción que decía Newton, que todos los cuerpos eran atraídos por fuerzas iguales, pero contrarias. Entonces, claro, si yo estoy parado sobre la Tierra y yo peso 70 kilos, quiere decir que la Tierra me atrae con una fuerza de 70 kilos y si lo transforma a Newton, van a ser aproximadamente 700 Newton. Entonces yo atraigo a la Tierra también con una fuerza de 700 Newton. ¿Se fijan? Y eso va a depender del lugar donde yo esté parada. Si peso 60 kilos y lo transformo a Newton pensando en acercar el valor de G más o menos a 10, 60 Newton, 600 Newton, yo atraigo a la Tierra con 600 Newton y la Tierra me atrae a mí con 600 Newton. Pero como la masa de la Tierra es tan grande respecto a mi masa, entonces la fuerza con que la Tierra atrae a cualquier cuerpo con masa, incluido nosotros mismos, es exactamente igual y de sentido contrario a la fuerza con que los cuerpos atraemos a la Tierra. Pero nuestra masa es muy inferior a la de la Tierra, por lo que cuando la fuerza gravitacional actúa sobre la Tierra y sobre nosotros, ella se mueve extremadamente poco hacia nosotros. O sea, esa fuerza que nosotros hacemos en relación a la fuerza que hace la Tierra sobre nosotros es casi despreciable. ¿Cierto? Es casi despreciable. O sea, si yo estoy a 10 metros o a 100 metros sobre la Tierra, por efecto de la atracción de gravedad, yo me voy a caer, ¿cierto? Y me voy a mover hacia la Tierra. Pero la Tierra casi ni se mueve respecto de nosotros. Porque se supone que si dos cuerpos se atraen, ¿cierto? Se van a mover uno respecto del otro. Nosotros, si estamos en el campo gravitatorio de la Tierra, entonces sí nos vamos a mover y por eso los cuerpos se caen y por eso los aviones se caen y todo lo que sube se tiene que caer, ¿cierto? Entonces, por la fuerza de atracción de la Tierra. Pero el objeto se cae, la Tierra apenas se mueve porque es demasiado despreciable nuestra masa respecto de la de la Tierra. Si un cuerpo de masa M se encuentra, esto lo explico acá, si un cuerpo de masa M se encuentra a una altura h sobre la superficie de la Tierra, la fuerza gravitacional que actúa va a ser esta, el radio de la Tierra más esa altura, que es lo que estaba explicando yo en el ejercicio anterior. Supónganse que esta chiquilla yo la elevo a 10 metros de altura, o esta chiquilla de acá yo la elevo a 20 metros de altura. Entonces, obviamente, la fuerza gravitatoria va a seguir siendo la misma porque esta altura es despreciable respecto al radio de la Tierra. Entonces la fuerza de gravitación va a seguir siendo la misma. O sea, nuestra masa y nuestra distancia respecto a la Tierra no va a afectar a la fuerza gravitatoria. ¿Por qué? Porque el radio de la Tierra es demasiado grande comparado con la altura a la que está. Claro, aquí no está en proporción. Porque si hay una persona que esté a una altura, aquí ni siquiera se alcanzaría a ver. En la figura se muestra la fuerza con que la Tierra atrae a los cuerpos de tamaño y masa reducida en comparación a la Tierra. Observa que la distancia total será la suma del radio de la Tierra más la altura sobre la superficie terrestre a la que se encuentra el cuerpo. El radio del cuerpo se considera despreciable, muy pequeñito, y no se tiene en cuenta. ¿Ya? Por eso entonces que la fuerza de gravitación de la Tierra no sufre mayores efectos, aunque usted salte, se caiga de un avión, se caiga de, no sé, de un edificio o de una terraza de 3 metros de altura, usted va a creer, oh, atraía a la Tierra.
pero en realidad esa atracción para la Tierra es ínfima, es despreciable. Para nosotros sí, porque la Tierra me está atrayendo con una gran fuerza de gravitación. De acuerdo con la segunda ley de Newton, la ley de las masas, esta fuerza gravitatoria imprimiría una aceleración al cuerpo de tal forma, yo no voy a desarrollar eso porque es muy tedioso, pero en el fondo lo que estoy aplicando es masa por aceleración. Recuerden la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración. Si consideramos que la altura es despreciable con respecto al valor del radio de la Tierra, uno puede simplificar todas estas expresiones y llegar al valor de G. Al valor de G, que es 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. ¿Ya? Que es el valor con que la Tierra, con que los cuerpos caen, el valor de la aceleración con que los cuerpos caen a la Tierra. Y si, y que representa la gravedad. ¿Ya? Si yo lo despejo de acá, esta A, porque yo estaba relacionándolo con la fuerza de gravitación universal, ¿cierto? Y se hizo este despeje de fórmulas y se llegó a establecer que la aceleración es igual a esta constante de gravitación universal por la masa de un astro grande partido por el radio. Entonces se llega a establecer que G es igual a todo esto. ¿Y qué pasa con eso? La aceleración con que la Tierra atrae los cuerpos, la aceleración con que la Tierra atrae los cuerpos, que es G, depende únicamente de la masa de la Tierra y de la distancia a la que se encuentra. G sabemos que es 9,8 en nuestro planeta. Expresada en forma vectorial, la gravedad se calcula de la siguiente forma. Si quisiéramos calcular este valor de G en forma vectorial, deberíamos calcular eso que está ahí. ¿Cierto? Pero, o sea, en nuestro planeta nosotros ya sabemos que G es 9,8. O sea, aquí tendríamos que sustituir la constante de gravitación universal, que ya les dije que la anotaran, y que era 6,67 por 10 elevado a menos 11 newton partido por metro kilo cuadrado. Pero si estuviéramos en otro planeta, ¿podríamos calcular el valor de G de ese planeta? Volvamos a la Tierra. Volvamos a la Tierra. Si estamos en la Tierra, yo sé que esto es 9,8. ¿Cierto? A ver, voy a ir a buscar la pluma. 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 Si estamos en la Tierra, yo sé que esto es 9,8. Estoy escribiendo con el mouse, así que me disculpan si no me queda tan bonito. No le voy a poner las unidades porque me cuesta mucho. Este es el valor de la gravitación universal, que es 6,67 por todo lo demás. Por 10 elevado a menos 11. Y todas sus unidades que son newton, metro cuadrado, kilogramo al cuadrado. ¿Ya? Y después dice la masa de la Tierra. Estamos pensando en el planeta Tierra y cómo se obtuvo el valor de 9,8. La masa de la Tierra la podemos buscar en el Google o en algún libro de física, ¿cierto? En este momento no la recuerdo, pero más adelante aparece. Y este es el radio de la Tierra. Entonces, esta es la masa de la Tierra. La masa de la Tierra. Y esto de acá, ¿qué es lo que es? El El radio de la Tierra. Muy bien. El radio de la Tierra. Entonces, de esa forma se descubrió o se puede determinar el valor de G. Entonces, de esa forma se descubrió el valor de G, porque Newton eso fue lo que hizo. Descubrió este valor de G a través de empezar a investigar sobre las fuerzas gravitacionales. Primero él determinó la constante de gravitación universal, la constante gravitación universal del universo para todos los planetas. Entonces él pudo obtener este valor de G con que todos los cuerpos eran atraídos
a la Tierra, ¿cierto? Y con eso él pudo entonces determinar, y nosotros ahora podríamos determinar el valor de la gravedad en Marte. A ver, determinemos el valor de la gravedad en Marte. Quiero que lo hagan. Yo lo voy a hacer también aplicando esta relación que está aquí arriba. Esta relación que está aquí arriba, pero no en forma vectorial, sino que en forma escalar. Escalar significa que yo voy a escribir solamente G es igual a la constante de gravitación universal por la masa de Marte ahora, no la masa de Tierra, por la masa de Marte, partido por el radio de Marte al cuadrado. ¿Ya? Entonces quiero que la calculen. Sería G de Marte ahora, no G de la Tierra, es igual a la gravitación universal, que es 6,67. ¿Lo están haciendo? ¿Profe quiere el resultado completo o solo? El resultado de G. ¿Quiere que lo saquemos? Claro, quiero que lo calculen. Quiero que calculen el valor de G en Marte. El valor de la aceleración de gravedad en Marte. ¿Es mayor o menor que la Tierra? ¿Qué creen ustedes? Profe, el radio lo trabajamos en metros, ¿cierto? El radio lo trabajan en metros. Sí, porque es Profe, sistema creo que- internacional. Antes que lo creo que calculen, menor. ¿qué creen ustedes? ¿Que es mayor o menor que la Tierra? Yo creo que es menor porque usted antes dijo que si la masa era menor, lo otro era menor. Ah, inteligente. Además, tienen que ver la película esa Rescate en Marte. Tienen que verla, es muy buena. Ya, entonces lo tengo que multiplicar por la masa de Marte. Es 6,42 por si acá, por 10 elevado a 23 kilos. Y eso dividido por 3, 3, 9, 7, son por 1000. Y eso elevado al cuadrado. Pero hay que pasar el radio a metro. Sí, multiplicándolo por 1000. O sea, agregándole 3 ceros. Ah, se me olvidó algo. Que le embarré. Se me olvidó algo. Eso se me olvidó. Ya, de nuevo. ¿Ustedes ya lo hicieron? Se me olvidó elevar al cuadrado el radio. Profe, donde dice 6,67 por 10 es elevado a menos 11. Menos 11. Ahí sí. Oh, no me dio. Todo de nuevo.
Ay, qué me dio. ¿Le dio? Sí, creo. ¿Cuánto te dio a ti? 3,71082. ¿Ya? ¿Y eso qué es lo que espera manzana o cebolla? No sé. La ¿Newton? aceleración. Es una Profe, aceleración. profe, y la parte después de la masa partida por la Tierra, donde dice por, ¿cómo se llama la U esa? ¿Cómo se llama qué? Lo que está después del radio y de la masa, que es como una U. Eso es un vector. Esa es la forma vectorial. Ese es un vector. ¿Y Eso eso no se calcula? no, porque es un vector Ah, ya. unitario, vale 1. Ese vector es un vector unitario que vale 1. Pucha, que estoy mal. Eso vale 1 y solamente me indica para qué lado va el vector, solamente. Me indica la dirección. Ya, pues, ¿a todos les dio eso o a alguien le dio otro valor? 999. Algo hice mal, ¿o no? Los demás es Camilo, Angélica, Amaya, Tiziana, Francisca. Ya le dije yo. Me dio, ¿Cuánto me te dio? dio, a mí me dio 3.699 y varios números más. Ya, 3.699 a la... ¿Quién era la que me había dicho la primera vez? A mí 3,7. 3,7. 3,7. 1082. Ya. ¿A la Angélica cuánto le dio? A Iván, 3,7 igual. 3,7, ¿no es cierto? Ya, ¿y qué unidades son, Camilo? Metro. Eso. Son en metros partidos segundo cuadrado, ¿no? Excelente, muy bien, porque es una aceleración, ¿ya? Por lo tanto, eso es, muy bien. Entonces, la aceleración de gravedad en Marte es de 3,7, es menor que la de la Tierra. Por eso es que yo les decía que vean la película Rescate en Marte, porque el tipo salta, 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 vuelto loco en Marte, porque la aceleración es menor que en la Tierra. Lo mismo ocurre en la Luna. En la Luna la aceleración es 6 veces menor que en la Tierra, ¿ya? Bien, ya hicimos entonces, pudimos calcular la aceleración de gravedad en Marte. Entonces, con esta fórmula de gravitación universal, nosotros podemos determinar muchas cosas. Podemos determinar la masa de otros planetas. Podemos determinar, sabiendo más o menos aproximando la distancia en la que se encuentran. Veamos. Volviendo a la ecuación de la fuerza gravitacional, vemos que la interacción gravitatoria entre dos cuerpos siempre se manifiesta como una pareja de fuerzas iguales en dirección y módulo, pero sentido contrario. Recuerden que esto solamente me indica dirección, ¿ya? La flecha me indica dirección y es un vector unitario, anoten por ahí. Ese es un vector unitario, como se llama unitario, mide 1. Y solamente me indica la dirección de la fuerza, ¿ya? La dirección de la fuerza y vale 1. Por lo tanto, no influye en la ecuación. Este signo menos solamente me indica que una fuerza va para un lado y la otra fuerza va para el otro, ¿ya? Entonces, me indica los sentidos contrarios. El carácter atractivo de la fuerza se indica mediante el signo menos. Aquí está lo que yo les quería decir. ¿Ah? Este carácter, ¿por qué dice signo menos la fuerza cuando yo estoy en el modo vectorial? Es porque me está indicando que son fuerzas de atracción. Solamente eso. Pero lo que generalmente se aplica o se calcula es a través de la forma escalar.
Bueno, nuevamente con una imagen podemos mostrar por qué se calcula de esta forma. Si ustedes se fijan ahí, los sentidos de la fuerza son contrarios y por eso se pone el signo menos en la ecuación. Y este es el vector unitario que me indica que esta fuerza va para un lado y este es el vector unitario que me indica la dirección de esta fuerza que va para el otro lado. ¿Mm? Entonces, la fuerza gravitacional, que es el gran descubrimiento de Newton, en la segunda masa es la responsable de que aparezca una fuerza de atracción sobre el primer cuerpo M1. Este a su vez es responsable de que aparezca una fuerza de atracción denominada F2. O sea, para que yo tenga esta fuerza gravitacional, debo tener dos cuerpos, ¿cierto? Para que uno ejerza fuerza sobre el otro y el otro a su vez ejerza fuerza sobre el primero y estas fuerzas sean de igual magnitud, de igual dirección y de sentido contrario. ¿Se fijan? Y eso hace que se permanezca el equilibrio. ¿Cómo se obtiene el valor de la constante universal? No es de nuestra mayor importancia, solamente se los voy a contar. No es que nosotros vayamos a tener que calcular o seguir todos los pasos matemáticos, porque no es parte de este curso y tampoco lo van a ver con los niños. Pero para que lo conozcan, aunque resulta inmediato despejar la constante g de esta expresión, pues yo la despejo, ¿qué hago? Todo esto, lo que está arriba, divido por m y multiplico por r cuadrado. Pero en tiempos de Newton existían serias dificultades para ello. La primera medición precisa del valor de G fue obtenida en 1798 por Cavendish, con una balanza de torsión. Esto es interesante, a ver si puse la balanza, no me acuerdo. El valor obtenido por Cavendish fue de 6,6 por 0,041, 10 elevado a menos 11, o sea, casi igual al valor obtenido por Newton, porque Newton obtuvo 6,67, ¿ya? Cercano al valor que hoy le damos. Entonces, Cavendish, con una balanza de torsión, pudo obtener el valor de esta constante de gravitación universal. Pucha, no la tengo, pero sería interesante que ustedes buscaran cómo Cavendish hizo eso. La constante de Kepler. Recuerden que en la ley de Kepler aparece esta constante, esta que está acá. Voy a cambiar de color porque... voy a poner puntero láser. Recuerden que la constante de Kepler está acá. Y esa constante hasta el momento no tenía ningún valor. La tercera ley de Kepler establece la relación entre el periodo de un planeta alrededor del Sol, gracias, y su radio medio a través de la constante K, según la expresión que nosotros habíamos visto, esa que está ahí. Ahí entonces está la constante K. Pero Kepler llegó a establecer esta relación nomás. Él dijo que esta constante se cumplía para todos los periodos y todos los radios de las órbitas. Y que tenía el mismo valor para todos los planetas. ¿Cierto? Pero no lo calculó, solamente lo estableció. Entonces ahora se puede calcular. Como K es una constante que tiene el mismo valor para todos los planetas, podemos calcularlo a partir de esta tercera ley. Puesto que para la Tierra el periodo es un año y el radio de la Tierra es aproximadamente eso que está ahí, 15 por 10 elevado a 7 kilómetros, podríamos calcular el valor de la constante de Kepler. Entonces, vamos a reemplazar los valores que tenemos aquí, los vamos a reemplazar acá. Entonces, vamos a calcular el valor de K. A ver, voy a poner este color en la prueba. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es vamos a reemplazar, vamos a despejar el valor de K, y K me va a quedar T cuadrado por el radio al cuadrado. En realidad esta R debería ser esta misma de acá, minúscula. T cuadrado es un año al cuadrado, ¿cierto?
y dividido por el radio de la Tierra al cubo. Si hacemos esa operación, nos da que el valor de K es 0,9 por 10 a la menos 24 años partido por kilómetros al cubo. Ahora, lo ideal sería tener esta constante. ¿En qué unidades? La podemos obtener, pero las unidades, o sea, lo En ideal metros. sería, claro, debiera ¿Son estar en segundos? años, o sea, años se establece en el SI en tiempo, segundo, partido Segundo por y metros. metros cúbicos, ¿no es cierto? Para que fuera coherente con lo que nosotros siempre hemos estado estudiando. Veamos algunos problemas de aplicación. Nosotros cuando vimos las leyes de Kepler, ¿quedaron algunos problemas por ahí dando vuelta o no? ¿Pendiente? ¿O no? No, No. no vimos problemas con las leyes de Kepler. Ah, entonces ahora los vamos a ver. Veamos entonces. Dice, saquen su cuaderno, saquen su lapicito, su calculadora. Dice, dos planetas de masas iguales orbitan alrededor de una estrella de masa mucho mayor. ¿Ya? Tengo dos planetas. Tienen masas iguales, eso es importante. Orbitan alrededor de un planeta de masa mucho mayor. De una estrella en realidad. El planeta 1, vamos a pensar que este es el planeta 1 que está ahí, ese. El planeta 1 describe una órbita circular de radio 10 elevado a 8 kilómetros, este que está acá. Y esta es la estrella, porque están los dos orbitando alrededor de esta estrella. Después, mientras que el planeta 2 que está acá, describe una órbita elíptica, cuya distancia más próxima es 10 elevado a 8 kilómetros y la más alejada es 1,8 por 10 elevado a 8 kilómetros. Entonces, este es el otro planeta, que estoy pintando con azul, ¿cierto? Entonces, pero este planeta dice que tiene dos radios. No, pues, son dos planetas distintos. Ah, claro, obvio, pues Porque ahí dice. es una órbita elíptica. Es una órbita elíptica, y si es una órbita elíptica, ¿qué pasa? Del Sol. Ese es el Sol. ¿Qué pasa con las órbitas elípticas? Tienen dos radios. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para calcular el radio? Hay que sacar el promedio. Hay que sacar el promedio. Muy bien. Excelente. Entonces, ¿cómo haríamos este problema? Está hecho, parece. Sí. Quiero que lo pensemos, pero hagámoslo juntos. ¿Cuál es el periodo de rotación del planeta 2? Quiero que lo piensen. Bueno, como tú dijiste, ¿por qué el segundo planeta tiene dos radios, ¿no es cierto? Lo primero que va a hacer, va a haber que hacer es calcular el promedio de esos radios para saber cuál es el radio que va a tener la órbita del planeta 2. Y eso es lo que están haciendo acá. Para un objeto que recorre una órbita elíptica, me quedo chueca la raya,
Su distancia media al astro central coincide con el valor, bueno, con el promedio. ¿Ya? Entonces lo que tenemos que hacer es sacar el promedio de estos dos radios. Porque esta órbita, recuerden que tiene esta distancia, radio 1 y radio 2. Entonces tenemos que sacar el promedio de los dos. Como me dicen que uno es 10 elevado a 8, entonces lo que voy a hacer es reemplazarlo. Aquí tengo que el radio 1 es 10 elevado a 8 kilómetros, ¿cierto? Entonces vamos a calcular el promedio, ahí, con el otro radio 2, que es 1,8 por 10 elevado a 8, ahí. Calculamos el promedio y obtenemos entonces el promedio de el radio, obtenemos el radio de ¿qué planeta? Es del planeta 2. ¿Cierto? Entonces ya tenemos los dos radios y tenemos los dos periodos. Ya. Y me están pidiendo el periodo de rotación. ¿Cómo se calcula? ¿A partir de qué yo puedo, si conozco los radios, puedo calcular? Se puede usar la fórmula de la tercera ley de Kepler, ¿no? Porque ahí estaba el t cuadrado con el r cuadrado, pero faltaría la k. Ya, pongámosla por acá. La sería fórmula K? dice que K Es igual a t cuadrado partido en r cubo. es Y ahí igual a podemos sacar la constante. t cuadrado partido por r cubo. Por Pero R. me dicen que esa K es igual para todos los planetas. Entonces, el periodo del planeta 1, esto es r cuadrado. T cuadrado partido por r cubo. Y esto es para el planeta 1. Entonces, como me dicen que K es igual para todos los planetas, eso debe ser equivalente a decir que el periodo del planeta 2 al cuadrado tiene que ser igual, o sea, partido por el radio al cubo del planeta 2, se debería mantener esa relación. ¿Se entiende? Sí. ¿Y qué tenemos? ¿Qué dato tenemos? ¿Tenemos el periodo del planeta 1? Sí. Sí. ¿Tenemos el radio del planeta 1? Sí. Tenemos el radio del planeta 2 y nos están preguntando por el periodo del planeta 2. Así que hay que despejarlo nomás. Por eso, ¿no ve que cuando pasó por la PPT pasó la fórmula esa como de dos versiones? Sí. Era donde quedaba t cuadrado es igual a k por r al cubo. Sí. T cuadrado Es ¿cómo? igual a k. T Es cuadrado igual. es igual a k por r al cubo. Claro, pero es lo mismo porque estoy despejando K. Pero por eso, ahí ya estaría despejada la t Ahí está cuadrado. despejado el valor de K. Claro. Ahí yo ya despejé el valor de K. Porque como dices tú, la relación dice T cuadrado es igual a K por R cubo. ¿Cierto? Entonces yo despejo K y me da eso. ¿Cierto? A ver si lo pueden encontrar. Camilo, ¿por qué estás tan callado? Que se me habían despegado los audífonos y los estaba pegando de nuevo. Ah, ya. Y ahí van. El Franco llegó. Parece que no. Tiziana lo está haciendo. Hoy me fui, ¿o no? No, profe. Ah.
Entonces, si ustedes se fijan, eso es lo que estamos haciendo. Y aquí puro paso matemático nomás, po. Vamos a sustituir. Y les debiera dar eso que está ahí. 3,3 años. ¿Les dio? ¿O todavía no les da? Espérame, profe. Es puro botón en la calculadora. Tiene que tener la calculadora a mano, porque con el teléfono es más difícil. Bueno, pero sí, si lo trabajan con paréntesis, con harto cuidado, les puede dar. Pero esa es la solución. ¿Ya? Espero que todos la saquen. Nos vamos a tomar un receso de 15 minutos, porque ya llevamos 1 hora 15 minutos. Está buena para un receso. ¿Ya? Y volvemos. Ahí me dio. ¿Te dio? Bien, qué bueno. Volvemos 1/4 para las 12, chicos. Ok. Voy a poner stop a la grabación. Ahí. Escape. Ahí. Pausa.